aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que a Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Una de las cosas que más me han preocupado y también que más me han hecho sufrir en todos los años, no solo de sacerdocio, sino antes, desde que me hice consciente de quién era Dios y quién era yo, una de las cosas más me han preocupado ha sido darle valor al sufrimiento. Lo mismo que los médicos frecuentan personas sanas, pero su trabajo es frecuentar personas enfermas, también los sacerdotes frecuentamos personas sanas y muy buenas, pero también nos encontramos continuamente con personas que vienen, pues a veces simplemente a buscar una confesión, pero otras veces vienen a descargar sus problemas, sus angustias, sufrimientos físicos, sufrimientos ligados a la vida común, al matrimonio, a los hijos, problemas graves de trabajo y a veces problemas de tipo político que pueden aplastar a la sociedad y a la persona. Pienso países como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Es decir, el sacerdote no solamente tiene sus propios sufrimientos, sino que acoge como una esponja los sufrimientos de tantos que acuden a él para desahogarse, para buscar un consejo, para buscar sobre todo su oración, su intercesión ante Dios. ¿Qué le dices a esta persona? ¿Qué le dices al que sufre? Conozco de verdad tantos, algunos muy queridos, hijos míos. ¿Qué le dices a esta persona? La Iglesia, desde siempre, desde sus orígenes, ha intentado afrontar el sufrimiento a base de aliviarlo con las obras de caridad, con la limosna, aliviarlo con la creación, por ejemplo, de una extraordinaria red asistencial, desde las cáritas parroquiales hasta las leproserías, los asilos para recoger ancianos, los hospitales. Aliviar el sufrimiento forma parte de nuestra genética, de nuestro ADN. Así nos lo mandó Jesús: da de comer al hambriento. La Iglesia lo ha hecho siempre. Pero ¿solo podemos hacer eso? ¿Solo debemos hacer eso? Una etapa de mi vida muy fructífera fue cuando era un joven periodista, era sacerdote, trabajaba para la sección de religión de ABC y era coadjutor de una parroquia y seguía las enseñanzas, la tutela, habría que decir mejor, de este gran sacerdote y periodista que fue José Luis Martín Descalzo. Él me hacía leer un libro cada semana, y eso que yo trabajaba en una parroquia y trabajaba en el periódico, y en aquella época, al principio, aún no había acabado ni siquiera la Universidad de Periodismo. Un libro cada semana, y me iba dando los libros: este tienes que leerlo esta semana, este tienes que leerlo esta semana. Fue una época para mí extraordinaria, que quizá yo en ese momento no tenía muy claro los frutos que iba a dar en el futuro. Entre las lecturas que leí estaba una de Léon Bloy, un filósofo, un escritor converso francés, de ese grupo extraordinario de Maritain, Jacques Maritain, Reicha Maritain, ese grupo de amigos
intelectuales franceses católicos convencidos, muchos de ellos conversos. Me impresionó, me hizo pensar muchísimo, fue para mí una cierta conversión, yo ya era sacerdote entonces, una frase de este libro de Léon Bloy que nunca he olvidado. Lo que le reprocho a la Iglesia, escribe este escritor, este filósofo y escritor francés, lo que le reprocho a la Iglesia es que haya hecho a los pobres más pobres de lo que son. Una primera reacción mía fue decir, esto es injusto. No es verdad. ¿Cómo puede decir esto una persona que sepa lo que la Iglesia hace y más si es católico? Luego, pensando un poco más, me di cuenta de a qué se refería. Hemos olvidado, lo denunciaba ese extraordinario y polémico escritor francés, hemos olvidado el valor del dolor. Nos esforzamos y hacemos bien en aliviar el sufrimiento. Nuestro sufrimiento, vamos al médico si estamos enfermos, tomamos un calmante, buscamos un trabajo si no lo tenemos, intentamos resolver un problema familiar, en fin. Nos esforzamos en aliviar el sufrimiento. Pero la realidad de cada uno de nosotros en nuestra propia carne y de los que nos rodean, la realidad es que podemos llegar a un límite. A veces es tan poco lo que se puede hacer y otras veces sí, se puede hacer más. Pero al final, si no es este problema, aparece otro. Y si no es el otro, cuando ya lo ha resuelto, aparece otro. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, con todos sus matices, porque también está, por ejemplo, el sufrimiento psicológico, hay que ver lo terribles que son las depresiones. ¿Qué hemos hecho con esto? ¿Qué hemos hecho? Cuando profundicé en la teología y en la enseñanza de San Juan Pablo II, y sobre todo los últimos años de la vida del Papa polaco, vi que San Juan Pablo II daba una respuesta a esta pregunta. Era la respuesta clásica, pero que durante muchísimo tiempo hemos dejado, si no olvidada del todo, sí puesta en un segundo plano. Hemos concentrado nuestros esfuerzos en aliviar el sufrimiento y eso está muy bien, pero hemos olvidado que el sufrimiento sigue estando ahí y no hemos dado la respuesta que debíamos dar a estos pobres, en el sentido amplio de la palabra, al que sufre, que Léon Bloy reprochaba a la Iglesia no haber dado. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Hoy es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Para qué sirvió el sufrimiento de Cristo? ¿Para qué sirvió? Creo que es una pregunta que cualquier católico sabe contestar. Sirvió para nuestra redención. Sus heridas nos han curado. Cayeron sobre él el resultado de nuestros pecados. La cruz, Cristo en la cruz, nos salva y nos redime. Y nosotros no podemos hacer nada con eso que no vale, con eso que odiamos, porque es sufrimiento, con eso que quisiéramos no tener, porque es sufrimiento, que nos esforzamos por no tener y por aliviar al que lo tiene, pero que al final ni lo logramos del todo en el otro, ni en nosotros mismos. ¿No podemos hacer nada con eso? San Pablo, es una frase quizá un poco extraña y hay que explicarla, dice, completo en mi carne, hablaba de su propia carne, lo que falta a la pasión de Cristo. Pero si la pasión de Cristo fue suficiente, necesaria y suficiente, porque dice San Pablo que completa en la carne, en su carne. ¿Cómo va a completar alguien la pasión de Cristo? Porque el Señor ha querido asociarnos a su pasión.
Lo suyo fue suficiente, pero Él ha querido que también nosotros colaboremos. Así es, siempre y en todo, la acción de Dios. El Señor puede actuar sin nuestra colaboración, pero quiere nuestra colaboración. No somos autómatas, nos da la gracia necesaria y suficiente para hacer el bien, pero quiere que colaboremos con nuestra libertad, con nuestro libre albedrío, con esa gracia para hacer el bien y evitar el mal. Es poco lo que podemos hacer. Ese poco es lo que da sentido a la vida. Por eso, al que sufre, me lo digo a mí mismo, al que sufre físicamente, al que tiene un problema en su casa, al que no tiene trabajo y es espantoso no tener trabajo, al que vive bajo un régimen dictatorial, al que no ve futuro en su vida, al que está temblando de miedo por el futuro de la Iglesia, al que sufre, a ese lo que le digo, lo que me digo es, tu sufrimiento tiene valor, eres útil, tu oración llega directamente a Dios, ofrece eso, acéptalo y ofrécelo. Únete a Cristo crucificado, que sea tu unión con Cristo crucificado como la gota de agua que el sacerdote pone cuando hace el ofertorio y la añade al vino que ha puesto previamente en el cáliz. Que tu sufrimiento colabore con la redención, que no lo veas como una maldición, como algo que te quita la felicidad, sino que lo veas como una oportunidad de purificarte, de hacer penitencia por tus pecados, de ofrecer al Señor por los tuyos, ofrecérselo por esos que amas y de ofrecérselo por la humanidad. Cuando sufres no eres inútil, cuando sufres no eres un parásito, cuando sufres no eres alguien que necesita ayuda y no puede hacer nada. Cristo en la cruz estaba inmóvil, clavado, atado con los clavos al madero de la cruz. No hacía milagros, no hacía grandes predicaciones, no tenía multitudes a sus pies, pero fue en ese momento de sufrimiento cuando nos salvó. No hagamos a los pobres más pobres de lo que son. Hagamos todo lo posible por aliviar el sufrimiento, pero el sufrimiento inevitable, ese que nos lacera, ese que a veces nos hace perder la fe y la esperanza, ese sufrimiento es un tesoro valioso. Eso es lo que nos enseña Cristo y eso es lo que hoy recordamos, exaltando la cruz de Cristo. No exaltamos un instrumento de tortura, exaltamos el lugar donde Cristo nos salvó. Exaltamos que el sufrimiento unido a Cristo, al sufrimiento de Cristo, es corredentor, aunque Cristo sea nuestro único Redentor. Que así sea.